Gracias por estar con nosotros a esta hora. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Continuando el ciclo de entrevistas en Canal Nacional de Informaciones, contamos con la participación de Eddy de Gracia. Eddy, profesional, abogado, político, diplomático, con una sólida trayectoria en el servicio exterior. Fue de su promoción, pues uno de los mejores estudiantes graduado con honores hace ya un tiempecito. Posee una formación técnica profunda en materia diplomática y política exterior. En el servicio exterior trabajó, su primer puesto fue en Cuba, wow, del 2004 al 2008, después estuvo en Costa Rica del 2008 al 15, un año en Guatemala y luego 4 años en Chile. A Eddy le damos los buenos días, buenas tardes y buenas noches, aquí en Canal Nacional de Información CNE. Muchas gracias, Willy Paz. Pues me siento muy contento realmente de estar contigo en este tu espacio que ya es conocido por la comunidad que siempre está interesada en estos temas de carácter nacional e internacional, la política contemporánea. Y para mí es un alto honor, un gusto, pues compartir contigo algunas precisiones en el orden nacional e internacional. Sí, vamos a mezclar el nacional y el internacional porque tenemos que comenzar con lo que sucedió el domingo, ese post en Instagram de la embajadora de los Estados Unidos, con un versículo apocalíptico y con letras blancas y fondo negro, un lenguaje diplomático como de advertencia. Yo quiero que tú me analices el porqué del post y las repercusiones que puede tener. Mira, como tú sabes, Willy, la relación diplomática entre la República Dominicana y los Estados Unidos, pese a que siempre se ha mantenido, nunca se ha alterado la condición de legaciones diplomáticas. En algún momento en los últimos años estuvo relegada a un encargado de negocio. Eso obviamente por razones de la política exterior que mantenía Biden. Sin embargo, ya nosotros tenemos una embajadora, se ha llevado a ese alto nivel de nuevo, pero obviamente que nosotros hemos visto que la señora embajadora de por sí ha mantenido una agenda que se corresponde a la agenda que típicamente hemos visto que está desarrollando en su política exterior Donald Trump. Y obviamente esto está muy matizado por asuntos geopolíticos que tienen mucho que ver con la penetración que ha llevado en toda la zona, en este caso China, y obviamente también la situación que está pasando con Venezuela, lo que está pasando con Cuba, con Nicaragua. Y ella, de hecho, poco antes de asumir las funciones en la República Dominicana, anunció que venía con una agenda precisa en función de sacar a China y de sacar cualquier eje político que se podría considerar hostil a la política exterior estadounidense. El hecho de que la República Dominicana haya participado con el ministro de Justicia en una cumbre que se desarrolló en Madrid, en España, obviamente con la presencia del... Obviamente que también esta cumbre se desarrolla porque está representada por gobiernos progresistas, podríamos decir, como se le ha tildado. Entonces hace que ella reaccione de esa forma y yo creo que fue más en el lenguaje diplomático, aún usando un versículo de la Biblia para no ser quizás tan agresiva, pero más o menos un llamado a la atención de que está muy dispuesta a analizar que sí se esté desarrollando una política exterior entre amigos y solidario con los Estados Unidos en la causa que está llevando bajo la administración de Donald Trump. Eh, Tú has obviado, creo, un elemento importante, y es que, si bien es correcto lo que tú dices, el 7 de marzo de este año, el presidente Abinader estuvo en Miami y estuvo acompañando a Donald Trump, y si tú quieres, a la reversa de ese evento que se produjo en España. Es decir, partidos de derecha
adheridos a la política de Trump, pues se reunieron en Miami para darle un espaldarazo. Eh, el presidente fue, muchos dicen que cabildeó la invitación. Y cuando hablan de eso, entonces, ¿cómo tú cabildeas una invitación a Washington? A través del embajador. Debe ser lo normal. Y si fuese así, entonces se comprende la reacción del embajador en términos personales, de que, bueno, yo te llevo a esa cumbre en Miami y un mes y 15 días después, tú mandas no solamente al ministro de Justicia, a tu ex consultor jurídico y tu abogado personal a refrendar esa cumbre, que es la respuesta de los países de izquierda a las políticas de Trump. Cuando tú mezclas ese elemento que obviaste en tu primer comentario, ¿de qué forma tú razonas? Y obviamente que el hecho de que Luis Abinader participó en esta cumbre en Miami con Donald Trump y cabildeó esa reunión que en un primer momento, pues por lo menos no se había anunciado que le iba a participar y sí a través de Marco Rubio, pues participó. Y eso indica que Luis Abinader está manteniendo una política muy dirigida a mantenerse en función de los criterios de su política exterior con los Estados Unidos. Podría, obviamente, expresarse la posibilidad de una ambivalencia que podría mantener el gobierno en función de que luego participa en una cumbre como esta en Madrid. De manera que incluso yo siento, y con esto quiero ser un tanto honesto, en el sentido de que parece que el gobierno también se tomó en cuenta el hecho de participar en esta cumbre de Madrid por un tema también de relaciones diplomáticas que ya tiene de forma tradicional, por ejemplo, con Madrid, con España, con Brasil, que son los que están encabezando mayoritariamente este encuentro, que aunque es el resultado de aquella cumbre que desarrolló Biden, que fue la cumbre por la democracia, obviamente con la política exterior que trae Donald Trump, descontinúa esta visión que era propia del gobierno de Biden, y esto lo asumen entonces Pedro Sánchez y Luis Ignacio Lula da Silva, básicamente para gobiernos progresistas. Sin embargo, el gobierno lo que hace es que no participa al más alto nivel, enviando, por ejemplo, una delegación que le encabece el presidente de la República o el canciller de la República o la vicepresidenta de la República, sino que la relega a un ministro, en este caso el ministro de Justicia, a hacer presencia sobre temas que son vinculantes, pero no al más alto nivel. En el lenguaje diplomático, eso tiene un llamado y es estar, pero no relegarlo al más alto nivel. Obviamente, para mantener el gobierno, en teoría, una política exterior un tanto coherente, ya con esa consecuencia que se ha venido dando con Donald Trump y que vimos, en este caso, por ejemplo, cuando se trata de los Estados Unidos, sí, el presidente Abinader o el canciller de la República participan de forma directa, pero cuando se trata de una política exterior un tanto diferente, era lo que nosotros veíamos en los años 80, en los años 90, cuando nos reuníamos, por ejemplo, con los países no alineados y éramos parte de esos cónclaves internacionales, pero era una época también que se estaba manejando básicamente por el tema de la Guerra Fría, había un tema ideológico muy marcado. En esta cumbre se quiere también vincular con un tema ideológico porque son partidos o gobiernos progresistas, pero lo que se está manejando más es un tema geopolítico, no tanto ideologizado, porque eso ha desaparecido un tanto del debate a nivel internacional desde caída de los muros de Berlín y ya pasada la Guerra Fría, pero obviamente que hay una presencia muy marcada desde el punto de vista de posicionamiento geopolítico. Y obviamente la República Dominicana y básicamente también con esta administración está manejando una política exterior muy coherente con los Estados Unidos. Yo creo que hay contradicciones, porque tú no puedes ir a Miami, firmar un documento, ser parte estelar de esa cumbre, rechazar todas las posiciones que Estados Unidos rechaza y mandar a un representante, porque Antoliano Peralta dijo, yo estoy aquí en representación del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y mantener entonces
esa dualidad. Por eso la embajadora dice, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Tomando el versículo de Apocalipsis 3:16. Eh, es una situación que él mismo se puso en la rueda, porque si tú te quedas al margen de esa reunión, pues ya es otra cosa. Inclusive yo lo puedo interpretar como intromisión del embajador en asuntos que competen exclusivamente a República Dominicana. Pero si tú te comprometes a seguir la política de Trump en Miami, eh, ¿qué tú buscas en esa reunión? Independientemente de las razones que tú esbozas, que van en dirección correcta, pero sin el ingrediente del compromiso en Miami. Sí, por supuesto que la participación en dos frentes que tienen propósitos diferentes podría parecer que, no podría parecer, es evidente que mm, podría notarse una posible contradicción. Pero en este sentido, tú sabes que lo que hemos estado mezclado también en este tipo de cumbre a nivel internacional, formular, dirigir, mantener, promover política exterior, los países también, detrás de todo esto, tenemos una presencia muy marcada, tenemos relaciones bilaterales con cada uno de esos países, tenemos también comercio, tenemos tratado. Hay una agenda que muchas veces en el lenguaje diplomático, el hecho de participar no significa tener una penetración tan fuerte. Y obviamente lo que se hace es presencia. Yo siento quizás que también el momento de lo que se está viviendo en la región, la situación que nosotros estamos viendo con cada uno de los países, el gobierno de Donald Trump ha querido una presencia muy marcada. De hecho, nosotros lo que estamos viendo es que América Latina, que venía de ser una región ya no tan priorizada por los Estados Unidos, porque durante la Guerra Fría, América Latina se convirtió en el muro de contención para que la Unión Soviética no pueda avanzar en su política de llevar el comunismo. Sin embargo, era entonces una región que tenía mucha importancia. Luego ya la desaparición de la Unión Soviética, la desintegración, la caída de los muros y los conflictos que comenzaron a surgir básicamente con el terrorismo en Medio Oriente hizo que los Estados Unidos se vire directamente a tener una presencia mayoritaria y descuide un tanto la región en América Latina. Eso nosotros lo hemos visto ahora de nuevo con Donald Trump, con la política exterior que está manejando. Lo que se ha visto es incluso una reformulación de la doctrina Monroe y aquel corolario de Roosevelt, esto de América Latina para los americanos, pero no es más que también un tema geopolítico de volver a construir un eje para un conflicto global que se podría visualizar en el futuro y Estados Unidos contar con América Latina también con ese apoyo desde el punto de vista bélico, incluso y de protección, y obviamente también una forma de frenar el crecimiento que ha venido y penetración que ha venido expresando China en la región, lo que incluso algunos autores hablan del corolario Trump, o sea, esa nueva formulación de América Latina. Pero quizá en esto lo que yo desde el punto de vista técnico, académico, he querido sacar, pese a que muchos analistas lo han tratado con el tema ideológico, en función de participar en una cumbre, el jefe de Estado, y luego participar un ministro de alto nivel en otro eje, pero los países también tienen intereses que se mueven en función de una política exterior que le determina su propia supervivencia en el mundo de los mercados financieros, migración y otros temas. Bien, Edith, te saco del plano internacional, te traigo a República Dominicana. Ayer los diarios publicaron una información que yo creo que no sé lo que le pasa a la población, porque creo que es una población, una información alarmante. Los diarios dominicanos traían la información que el Ministerio de Hacienda colocó en su página que el gobierno dominicano había colocado en menos de 4 meses, y en realidad era en 3 meses y medio, el 70.7% de la deuda del 2026. Yo creo que debe ser
una noticia que debe alarmar a todo el mundo porque de alguna forma esto está planteando el aceleramiento de esa carrera loca que tiene el gobierno dominicano con los préstamos internacionales, con la agravante que el 96,2% del total de esos dineros, pues fueron conseguidos a través de bonos soberanos. ¿Qué impresión te da eso y cómo lo analizas? Mira, un elemento negativo que ha caracterizado al gobierno de Luis Abinader ha sido el alto nivel de endeudamiento que ha expresado desde el primer día que asumió. Obviamente, nosotros entendemos desde el punto de vista técnico que las deudas o los préstamos internacionales de por sí no son malos. Ahora, ¿qué es malo y qué nosotros condenamos? Que esos préstamos que se han asumido al más alto nivel, uso de endeudamiento, no se han podido expresar en obras de desarrollo en la República Dominicana y lo que mantiene es un país totalmente endeudado. Hablarse, incluso para que te haga una idea de la gravedad del asunto, es que la República Dominicana está pagando por encima de 370.000 millones de dólares al año solamente en intereses, no en capital, lo que significa Nos están pagando 370 y pico mil sí, millones de pesos. de pesos, lo que significa más de 1.300 millones de pesos prácticamente por día. Entonces, todo esto significa coger préstamo que la República Dominicana se vea forzado a un alto endeudamiento y pagar la cantidad de dinero que se está pagando solamente en intereses, no de capital, lo que ya incluso supera el PIB, lo que se está destinando a educación por vez primera en la vida. El pago de interés incluso supera instituciones como educación y eso es, nos compromete mucho como país. Pero lo peor de todo es que ese alto nivel de endeudamiento no se ha expresado en el pueblo dominicano en obra de desarrollo que podamos decir o que el gobierno pueda decir, estos préstamos se asumieron, pero aquí está pues una infraestructura vial, tenemos las edificaciones, tenemos el desarrollo en la República Dominicana que nos compromete a esos préstamos que tenemos. De manera que ese es un punto muy negativo que el gobierno ha tenido que lidiar en función de préstamos que hoy se ven tanto insustanciales y no se ha explicado porque lo que le significa esto para la República Dominicana es un endeudamiento a largos años a las futuras generaciones y obviamente que eso es muy negativo y que el gobierno todavía mantenga una política dirigida a colocar más bonos soberanos, a hipotecar más el país sin la debida justificación en qué se van a usar esos recursos, es una política muy desacertada. Bueno, es que parte del uso de los fondos de los bonos soberanos obedecen a ese razonamiento que tú haces. ¿Por qué? Porque si tú vas a coger un préstamo con un organismo bilateral, multilateral, pues tú tienes que especificar para qué es que estás tomando ese dinero. En el caso de los bonos soberanos, al tenedor de bonos no le interesa saber en qué tú vas a gastar esos recursos. Al tenedor de bonos lo que le interesa es saber cuándo tú le vas a pagar interés y cuándo tú le vas a devolver su capital. Pero sí le interesa saberlo al Congreso, que es quien tiene que aprobar esos bonos, esas deudas, y eso se tiene que enviar al Congreso en un proyecto que especifique en qué se van a gastar. Y ahí que radica el problema, porque cuando uno analiza cada uno de estos préstamos, todos están dirigidos, por ejemplo, a proyectos medioambientales, proyectos que tienen que ver con el programa de emergencia, proyectos que tienen que ver con el metro, proyectos que tienen que ver con muchas obras de infraestructura. O sea, lo justifican en el Congreso, se aprueba en el Congreso, pero una vez llegados esos recursos no son utilizados en lo que se prometió o en lo que se justificó. A propósito, tu partido, la Fuerza del Pueblo, creo que en la última rueda de prensa, pues se quejaba y le exigía al presidente de la República que aclarara ese asunto de los fondos para emergencia y el cambio climático a propósito de las lluvias, las últimas lluvias que cayeron en República Dominicana. Hasta el momento el presidente no ha dado una explicación, como no la ha dado tampoco de los miles de millones de dólares que ha tomado prestado y que en realidad el pueblo dominicano no sabe a dónde fueron
a ser invertidos, uno tiene la impresión de que ese dinero simplemente desapareció. Para Eddie de Gracia, de la Fuerza del Pueblo, eh, ¿cuál es el razonamiento que tú tienes con respecto a esto? Sí, porque paradójicamente, fíjate, después que ocurrieron estas inundaciones, lo que surge de nuevo es la información de que el Congreso está pidiendo 400 millones de dólares más para préstamo, para precisamente como programas de emergencia, para prevenir y mitigar desastres. El tema es que ya 7, 8 préstamos anteriores se habían tomado con la misma justificación. 2.400 millones o 2.200 millones de dólares. Así es, así es. Y lo han venido tomando entonces entre préstamos que ya tenían programado, había una partida también que estaba dirigido a esto. Entonces, en el momento que la sociedad se siente con altos niveles de frustración, resultado de esas inundaciones, de la poca información que incluso el gobierno y las autoridades de rescate, las autoridades que tienen que informar sobre situaciones del clima, la lluvia, no fueron informaciones muy precisas, no se tomaron las medidas del lugar. O sea, la población siente que las autoridades no le están dando la respuesta debida y que tampoco se ha construido una obra de infraestructura de las cañerías, el tratamiento de esas cañadas, de todo el drenaje pluvial y por lo tanto se ha fracasado en ese sentido. Entonces, en el mismo momento que la población está sintiendo, padeciendo la situación, lo que le dicen es que hay otro préstamo más dirigido a esto. ¿Qué piensa la situación? La comunidad, ¿qué piensa la población? Que lo que incluso se utiliza es el momento de dolor, el momento de incertidumbre, el momento de la tragedia para justificar un préstamo que no lo pudieron justificar por otra cosa y que parecería que es necesario. Sin embargo, la experiencia que se ha marcado es que estos préstamos ya se han tomado en otros momentos y tampoco fueron utilizados en obras de infraestructura para darle respuesta a ese nivel de inundaciones que hoy se están presentando en la República Dominicana. Bien, endeudamiento. Te saco del tema y entramos a algo que tú regularmente hacías en el 2024. Yo te seguía por las redes y te veía siempre en los supermercados, en los colmados, con los precios, la inestabilidad de los precios. Inclusive llegaste a sufrir de amenazas de, de simpatizantes del partido oficialista. ¿Cómo tú ves los niveles de inflación actualmente en República Dominicana, específicamente con los alimentos, que era el área que tú martillabas mucho a través de tus redes? Fíjate, otro elemento también que ha caracterizado al gobierno es por no prevenir ese alto nivel de elevación de los precios, sobre todo en productos que son básicos, lo que son de primera necesidad, productos alimenticios. Yo formulé una campaña de denuncia, de concientización muy específica en función de hacer un llamado a un gobierno que no tenía en los programas, no tenía la visión de promover esos niveles de solución. Obviamente que ese nivel de inflación de los alimentos no solamente se expresa en la República Dominicana, nosotros lo vemos en todos los países del mundo, con la diferencia que en la República Dominicana no se están tomando medidas para poder enfrentar esa situación y otros países sí han podido lidiar con la situación porque uno de los problemas que nosotros enfrentamos es que no hay una visión integral del gobierno para darle respuesta. Por ejemplo, y me podría en su gran mayoría han subido de precio por este vínculo que tienen porque se compran a nivel internacional. Pero obviamente que por los efectos exógenos que no, se pueden expresar como la guerra, la pandemia, situaciones climáticas, eso entonces tiende a aumentar los precios. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el gobierno desde el principio? Acudir al rescate de los medios de producción de alimentos. ¿Cuál es la situación? Que la República Dominicana está comprando casi un 70% de su gastronomía tradicional, ni siquiera exótica, en mercados internacionales y que, por ejemplo, por el efecto exógeno, como explicábamos, tienden a subir. Entonces, la República Dominicana hoy tiene que comprarle el arroz, tiene que comprar la yuca, el arroz fuera de China, tiene que comprar yuca para Centroamérica
desde Costa Rica, tiene que comprar el plátano a Ecuador, tiene que comprarle frijoles a los chinos, tiene que comprarle el arroz a los chinos y en definitiva la ensalada se tiene que comprar cara. Productos que son de primera necesidad, productos básicos de la alimentación que tradicionalmente la producía la República Dominicana en su gastronomía tradicional, hoy tiene que comprarse fuera. Y eso tiene un alto peso económico, porque cuando vemos la producción nacional está devastada, está deteriorada, no se ha recuperado y solamente se la ha dejado. Incluso el pollo que se está consumiendo en la República Dominicana hay que comprárselo a Brasil. En definitiva, eso lo único que genera es niveles de distorsión en los precios, una cadena de tercerización que se está dando de agentes que intervienen porque tienen su permiso de importación, amiguitos del gobierno para hacerse ricos, pero a la población le está llegando la alimentación cara porque no hay producción y hay que salir fuera para que otros se beneficien. En eso ha radicado básicamente pues esta política errática de poder controlar los precios y al final nosotros tenemos como nunca una de las canastas alimenticias más caras que ha tenido la República Dominicana, prácticamente insostenible, al nivel que nosotros los números indican que hay dominicanos ya que se están endeudando para poder comer y hay dominicanos ya que se están perdiendo dos comidas al día. Y eso son cifras alarmantes que nos determinan a nosotros de cómo ha impactado de forma negativa la política errática de poder garantizarle seguridad alimentaria a los dominicanos y también, aparte de la seguridad alimentaria, que es una responsabilidad del gobierno, de que cada dominicano tenga la seguridad de que a su mesa, a su familia le va a llegar su alimentación. Pero también para garantizar eso tenía el gobierno que garantizar soberanía alimentaria, que es la capacidad que tiene el pueblo, el país, el Estado de producir sus propios alimentos básicos. Eddie, pero eh, ¿qué tú pretendes? Si el 80% de los trabajadores dominicanos ganan menos de 30.000 pesos y la canasta familiar, según el Banco Central, que eso debe ser un poquito más alto, está alrededor de 50.000 pesos. Eso te dice a ti que la gente ni va a comer 3 veces al día y tal vez coma una vez al día y hay que ver lo que comen esa vez al día. Sí, mira, obviamente que al nivel que ha subido la canasta básica se habla ya por encima de los 50.000 pesos, incluso ese quintil específico de una clase media se estuvo hablando de 48.000 pesos, pero obviamente se ha disparado por encima. Todo lo que son los servicios básicos, lo que compone la canasta básica familiar, ya no solamente alimentación, sino vestido, educación, salud, vivienda, entre otros temas. Se ha disparado a niveles incuestionables. La situación que hoy enfrenta el país, que está viviendo también momentos donde se le ha disminuido el sueldo, pese a que el gobierno expresa que nunca como antes se habían subido los sueldos, el sueldo mínimo. Hay un tema también de que no en realidad ha sido así. Todo lo contrario, lo que se expresa es esa disminución del nivel adquisitivo, porque el gobierno ha venido utilizando una métrica diferente que ya no se utiliza en ningún país, y es decir, que porque se le aumentó una cantidad de recursos al sueldo mínimo, eso significa aumento de sueldo, y no es así. Los países desarrollados hace muchos años que están midiendo esos niveles de pobreza en función del nivel adquisitivo que se tiene. O sea, si el gobierno, por ejemplo, se ufana en decir que le aumentó 120 pesos al sueldo mínimo, pero cuando vamos a expresar ese nivel adquisitivo está por encima de 1.500 pesos, lo que se hizo fue que esa disponibilidad que tenía como presupuesto una población, una familia, pues ya no lo tiene. Entonces, si no se le garantiza a una persona, no importa el sueldo que tiene, si no se le garantiza educación, salud, vivienda, entre otros temas, pues sigue siendo pobre. Entonces, todo se tiene que medir en función de ese nivel adquisitivo. Entonces, en ese sentido, sí yo razono y entiendo que las familias se han venido no solamente endeudando, sino empobreciéndose más, porque lo que podían comprar antes, producto de este alto nivel de inflación, hoy no pueden ser asequibles a esa familia. Bien, vámonos al partido porque ya el tiempo va
volando. Tu partido, Fuerza del Pueblo, ¿cómo tú lo sientes ahora mismo? Mira, la fuerza del pueblo que proyecta ser y lo es ya el principal partido de oposición, pero que proyecta ganar las elecciones, está en su mejor momento. Tiene una dirección políticamente sintonizada con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Es un partido que está viendo hacia el futuro. Es un partido que ya pasó un proceso de madurez, de estructuración interna y tiene pues todas las condiciones ya y presencia a nivel nacional y en todas las circunscripciones a nivel internacional para poder lidiar con un proceso electoral y dar una buena presencia y sobre todo que tiene el liderazgo político más sólido que hoy se tiene en la República Dominicana y además también ese respaldo que de forma tradicional le ha venido expresando el pueblo dominicano a la Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández le indican que está en el mejor momento para ganar las elecciones. Y se encuentra porque precisamente esta combinación hoy expresa que lo que está ocurriendo, por ejemplo, la caída estrepitosa que experimenta el gobierno y el PRM, y eso combinado a un crecimiento sostenible de la fuerza del pueblo, que se explica por el prestigio que tiene el doctor Leonel Fernández en función de su experiencia, sus conocimientos, cómo pudo abordar los problemas de la República Dominicana y darle solución. Entonces, el precedente que tiene el pueblo dominicano de obras, de desarrollos, de infraestructura, de salida de grandes crisis, la canaliza en la experiencia que tiene el doctor Leonel Fernández y eso es lo que le garantiza hoy que la Fuerza del Pueblo tenga incluso ese nivel preferencial que ya anda por un 47% del electorado de preferencia a 2 años y algo de las elecciones, lo que indica que con mucha seguridad frente a ese crecimiento sostenible puede efectivamente ganar las próximas elecciones, incluso una primera vuelta. Ya lo que se está definiendo hoy es si gana en primera o en segunda, y todo indica que va a ser en primera. ¿Quién tiene el 47%? ¿La Fuerza del Pueblo o Leonel Fernández? Hay una combinación de experiencia entre la Oh, fuerza del pueblo. Todavía el liderazgo de Leonel Fernández está por encima, incluso eso te de la iba a fuerza del decir. pueblo, porque desde el punto de vista de la composición política que se está dando entre hoy un bipartidismo, prácticamente podríamos verlo, pero todavía también el PLD tiene una presencia mínima, pero es considerable, le da a la fuerza del pueblo un margen todavía por debajo de Leonel Fernández, porque el prestigio, la experiencia, la capacidad del presidente Fernández, su historia, su obra de desarrollo, obviamente le determina una preferencia en el electorado, pero eso también se va vinculando mucho con la fuerza del pueblo. Y las mediciones que se dan es que la fuerza del pueblo ganaría, por ejemplo, si se hacen las elecciones hoy, ganaría con un 47%. Si ganan, porque hay una combinación de factores entre uno y otro. Bien, Eddie, el tiempo se acabó. Fueron 4 o 5 preguntas. Tú no eres come solo, eres habla solo. Un placer tenerte aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Será Eddie de Gracia, aquí, donde planteamos las cosas como son. Muchas gracias, Willy. Muy agradecido de estar con tu público y siempre te reitero que estoy a tus órdenes.